Reciben este nombre porque surgen, en primer lugar, de la aplicación de la ley y, en segundo lugar, de las interrelaciones interpersonales dentro del seno de la sociedad. Estas fuentes formales derivadas, como le indiqué, son varias y reitero las siguientes: la costumbre, la jurisprudencia, el precedente, la doctrina científica, los contratos, los pactos colectivos de condiciones de trabajo y los tratados internacionales. Entremos a analizar a la costumbre. La costumbre, como fuente formal derivada, es la norma de conducta nacida de la práctica social y considerada como obligatoria por la propia comunidad. Su núcleo originario es el uso o práctica social. ¿Cómo nace la costumbre? La costumbre nace de la repetición constante de determinados hábitos, normas de conducta practicadas lógicamente en el seno de la sociedad. Esas prácticas constantes son inmemoriales y se pueden transmitir en la mayor parte en vía oral de generación a generación. Llegan a tener tanta fuerza la costumbre como norma de conducta que la propia sociedad las considera obligatoria para la comunidad, con una forma de convivencia pacífica, porque su núcleo originario va a constituir ese uso constante y esta práctica social. Por eso se dice que la costumbre es una norma de conducta nacida de la práctica social y considerada por la comunidad como obligatoria. Y su núcleo donde surge originario es el constante uso y la práctica social. La costumbre tiene dos elementos. Estos elementos son elemento objetivo y elemento subjetivo. El elemento objetivo consiste en la práctica constante de determinada conducta, es decir, el uso rutinario constante de determinada norma de conducta que practica la sociedad. Esto es su elemento objetivo. El elemento subjetivo de la costumbre también se le denomina elemento psíquico, que es la creencia que la costumbre es obligatoria como una norma de conducta. Cuando internamente un grupo social considera internamente que determinado hábito, que determinada norma de conducta es obligatoria para practicarla como regla de regular el comportamiento humano de la sociedad, aquí se manifiesta el elemento subjetivo que también se le denomina elemento psicológico. ¿Qué clases de costumbre existen? Dentro de ese uso o práctica constante de determinado hábito o conducta por parte de la sociedad, existen tres tipos de costumbre. Uno se denomina delegante, dos, delegada y tres, derogatoria. ¿Cuál es la costumbre delegante? Existe costumbre delegante, jóvenes, cuando se autoriza a determinada autoridad a crear derecho escrito. Es decir, que aquí la costumbre es superior a la ley que crea el Estado. ¿En qué países se manifiesta o se da ese tipo de costumbre delegante? Por lo general, la costumbre delegante es practicada constantemente en los países de habla inglesa, es decir,
donde el idioma oficial es el inglés. En estos, la máxima norma de reguladora de conducta de la sociedad es la costumbre y es delegante porque se va a autorizar a determinada persona como autoridad a recopilar todas las normas de conducta que se practican en ese estado a través de resoluciones judiciales, precedentes o circunstancias administrativas en donde se aplique la costumbre para codificarlas en un texto como derecho escrito, pero basada como costumbre. Y se dice que la costumbre delegante en este aspecto es superior a la ley escrita creada por el Estado. La segunda costumbre es la costumbre delegada. En la costumbre delegada, la norma jurídica es superior porque es parte de la ley y nos remite en un segundo plano a la aplicación de la costumbre. Es decir, que la ley es superior a la costumbre y solo se aplicará la misma en ausencia de la ley. Este tipo de costumbre delegada es la única que reconoce el ordenamiento jurídico guatemalteco, porque indica que en ausencia de la aplicación de la ley, en ausencia de aplicación de una norma jurídica a un caso concreto, el juez o la autoridad podrá aplicar en forma supletoria la costumbre que se aplique en la comunidad para resolver un caso concreto. Es decir, que hay costumbre delegada cuando la ley es superior a la costumbre y la costumbre se aplica subsidiariamente en un segundo plano cuando existe ausencia de la ley o insuficiencia de norma jurídica aplicable a un caso concreto. Y reitero, este tipo de costumbre delegada es la única que reconoce el ordenamiento jurídico guatemalteco. Analicemos la tercera clase de costumbre, la costumbre derogatoria. Existe costumbre derogatoria cuando ésta tiene tal imperio o tal fuerza que deja sin efecto la ley. Es decir, que existiendo ley, la abroga, la deja sin efecto por la fuerza que tiene la costumbre de practicarse en determinada comunidad. Es decir, que ésta se aplica en primer lugar en sustitución de la ley. Y aquí estamos en la costumbre derogatoria. Este tipo de costumbre derogatoria es la que practican ciertas comunidades indígenas en Guatemala, en donde prefieren aplicar la costumbre de su localidad como derecho consuetudinario, que lo vamos a ver en un punto aparte como tema de clase. Ahí vamos a analizar ese tipo de circunstancias. La comunidad aplica la costumbre y en sustitución de la ley y por considerar que la costumbre esta es de carácter obligatoria para la solución de conflictos puestos dentro del conocimiento de determinada comunidad. Esto se denomina costumbre derogatoria. Analicemos la segunda clase de costumbre de fuente formal derivada, que existe. Vamos a hablar de la jurisprudencia. Ese tema de jurisprudencia se le conoce también con el nombre de doctrina legal. ¿En qué consiste la jurisprudencia o doctrina legal? Son conjunto de principios generales emanados por los fallos, oiga bien, emanados por los fallos o sentencias uniformes de los tribunales. Lógicamente, sentencias uniformes de tribunales de justicia para la intervención y aplicación del derecho y de las normas jurídicas a casos concretos. En el derecho guatemalteco
existe doctrina legal en materia civil y esto se da por la emisión de 5 fallos o sentencias de carácter uniforme de un tribunal de casación. El Tribunal de Casación es el último recurso que se conoce en aplicación de la ley ordinaria y son las sentencias que emite la Corte Suprema de Justicia. Esos 5 fallos o sentencias que se dan a través de un tribunal de casación deben enunciar o establecer un mismo criterio en su resolución en casos similares constantes y no interrumpidos por otro caso en contrario. El producto de este proceso de la jurisprudencia, de esos 5 fallos uniformes, se le denomina doctrina legal. Y cuando escuchemos del término jurisprudencia, recordemos que estamos hablando de la doctrina legal, de los conjuntos de principios generales emanados de las sentencias o fallos uniformes de los tribunales de justicia que nos sirven para la intervención y aplicación de las normas jurídicas a casos concretos. Esto es lo que se entiende con el nombre de jurisprudencia o doctrina legal. La tercera fuente formal derivada la constituye el precedente. El precedente es una resolución de un organismo estatal que se da respecto a un caso en concreto, que adopta como norma para la resolución de otros asuntos similares o análogos que pueden ser de carácter administrativo o judicial. Quiere decir que el precedente son resoluciones emitidas por los órganos del Estado sobre un caso concreto que se puede aplicar a otros casos que tengan similitud o que sean análogos para la solución del mismo. Estas resoluciones pueden ser administrativas o también judiciales. El precedente no se aplica en Guatemala. El precedente es propio de aplicarlo en países como Estados Unidos de América y por lo general en aquellos países cuyo idioma oficial es el inglés y se fundamentan exclusivamente en la práctica de la costumbre. Cuarta fuente formal derivada, la doctrina. La doctrina ya la habíamos analizado y la denominamos doctrina científica. Aparece también como una fuente histórica referencial y también es aplicable como fuente formal derivada. Recordemos que la doctrina se había establecido que son los estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos o con la finalidad de interpretar sus normas y aplicarlas a casos concretos en solución de problemas de carácter doctrinario o jurídico. Quinta fuente formal derivada, los contratos. Los contratos son fuentes formales derivadas porque resultan del acuerdo de voluntades entre las cuales se establecen las personas y que se derivan derechos y obligaciones. Estos contratos van a ser bajo el principio de la libertad jurídica de las personas, bajo el principio de la autonomía de la voluntad de las personas para crear, transmitir, modificar derechos y obligaciones. Y estos acuerdos que establecen las personas en los cuales se derivan estos derechos y obligaciones reciben el nombre o la denominación de contratos. La sexta fuente formal derivada son los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Los pactos colectivos de condiciones de trabajo son aquellos acuerdos determinados a que llegan los patronos
y trabajadores debidamente organizados en sindicatos en relación a condiciones económicos, sociales de la relación del trabajo. Estos pactos o colectivos tienen representación y forman parte de ley para los que lo suscriben, porque son acuerdos que se establecen en materia laboral entre trabajadores organizados en sindicatos y patronos para llegar a la solución de condiciones económicas, sociales, de una relación contractual en beneficio para los trabajadores y en beneficio para la empresa e industria propiedad del patrono. Y por último, hablemos de la fuente formal derivada determinada como tratados internacionales. Los tratados internacionales, jóvenes, están constituidos por el conjunto o etapa de negociación entre dos o más estados. Cuando la etapa de negociación de este acuerdo es entre dos estados, el tratado internacional se denomina bilateral. Y cuando la negociación o acuerdo es entre dos o más estados, los tratados internacionales se denominan multilaterales. Estos tratados se pueden establecer a nivel regional o mundial. ¿Cuál es el propósito de los tratados internacionales? Es reconocer y dar solución a cualquier problema que afecte a nivel internacional a los estados en aspectos económicos, políticos, sociales o de seguridad propia de los estados. Eso denominan tratados internacionales, que son acuerdos o negociaciones que realizan los estados para llegar a una solución propia de carácter regional o internacional, que un problema que afecte las relaciones internacionales entre los mismos. Con esto concluimos, jóvenes, el tema de las fuentes del derecho y pasaremos al punto de preguntas y dudas que se puedan derivar del mismo, y los dejo en el uso de la palabra. Licenciado, buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. ¿será que me podría explicar en sí qué son los precedentes? Que en ese me perdí un poco. Precedentes son resoluciones de carácter administrativas, resoluciones que efectúan los organismos del Estado respecto a un caso concreto que adopta como forma de apoyo o de resolución teórica o práctica para adaptarlo a otros casos similares o análogos en los cuales se pueda aplicar la resolución anterior o resoluciones anteriores sobre un caso de carácter administrativo o también de poder judicial. Estas situaciones de precedente, estas resoluciones que se toman como referencia para resolver otros casos que tengan similitud al mismo, esto se practica únicamente en aquellos países cuyo idioma oficial es el inglés y cuya fuente principal de derecho es la costumbre, como Estados Unidos de América y la mayoría de países de habla inglesa. En Guatemala no se aplica el precedente. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Para servir. Claro. Licenciado, en las costumbres derogatorias entra lo que es el castigo maya que aplican allá en los 48 cantones. Es derecho consuetudinario, sí, así es. Esa es costumbre derogatoria y se conoce como derecho consuetudinario, derecho que nace de la práctica de la costumbre. Cuando veremos ese tema, vamos a hablar ampliamente del derecho consuetudinario, sus características, sus ventajas y sus elementos básicos, y cómo se aplica y cómo se debe de interpretar en las comunidades indígenas de nuestro medio. Lauri estaba pidiendo la palabra, le escucho. Sí, licenciado, gracias. Entonces, la costumbre derogatoria quiere decir que no respeta la ley, o sea, está por encima de la costumbre. No la toma en cuenta, porque la costumbre tiene tal fuerza en su aplicación que, no obstante existir la ley, no se aplica y la deja sin efecto, la abroga. Prefieren aplicar la costumbre. Gracias.
Roberto García, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Con respecto a la jurisprudencia, no me quedó claro en los fallos que indicaba que son los informes a los tribunales de justicia. Sentencias emitidas por los tribunales de justicia. Sentencias. Y son, en nuestro medio, 5 sentencias uniformes y continuas, un mismo criterio sin ningún otro en contrario, que los emite el Tribunal de Casación. El Tribunal de Casación es el tribunal constituido en Cámara Civil de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia en Guatemala. Es donde concluyen todos los procedimientos y recursos ordinarios y extraordinarios de nuestra legislación en aplicación de la ley. Gracias, licenciado. Para servir. Costumbre delegante y costumbre delegada. Existe costumbre delegante cuando se autoriza a una autoridad. El Estado autoriza a una persona determinada para recopilar todas las costumbres que se practican dentro del Estado para establecerlas en derecho escrito. Aquí pueden ser resoluciones administrativas, precedentes, resoluciones judiciales y hábitos constantes de práctica de normas de conducta nacida dentro de la comunidad. Aquí coexiste costumbre delegante y es superior a la ley. Y la costumbre delegante es propia de la práctica fuente de derecho de los países de habla inglesa, donde la fuente principal originaria de creación de normas de conducta es la costumbre y sobre todo la costumbre delegante. Existe costumbre delegada cuando la ley y la norma jurídica son superiores a la costumbre. Quiere decir que la ley se encuentra en un primer plano y en ausencia de la ley, subsidiariamente, se autoriza a la aplicación de la costumbre para que subsane ese vacío legal. En la costumbre delegada, la ley es superior a la costumbre y la costumbre se aplica subsidiariamente en ausencia de norma jurídica. La costumbre delegada es la única que reconoce oficialmente para su práctica el ordenamiento jurídico guatemalteco. Con esto le explico a Jeffrey Ortega su duda. Disculpe, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Solo con una consulta, por ejemplo, hablando de contratos, hay un determinado tiempo, yo sé que hay contratos de trabajo de 3, 6, un año y todo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la ley, tal vez, o los valores, tal vez, ¿qué ayudan al trabajador? Por ejemplo, ¿cómo nos ayudan a nosotros los trabajadores si nos dan un contrato de un año, 6 meses? ¿Cuáles serían nuestros derechos sobre eso? Porque siento que a veces el patrono, por ejemplo, hace sus contratos conforme a su beneficio. 3 meses lo despiden, pero por ejemplo, la ley ampara esos contratos o se derivan de cómo está hecha la empresa. Laborales son obligaciones que surgen entre trabajador y patrono. Un contrato laboral es un acuerdo de voluntad entre 2 o más personas.
y lo que se pacte en el contrato es ley entre las partes. Lógicamente, los contratos tienen que estar establecidos bajo las normas jurídicas que para ello regula el Código de Trabajo. Y en el contrato tiene que indicar cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones tanto de trabajador como patrono, porque de ese se tiene que remitir una copia del mismo a la Inspección General del Trabajo. ¿Qué pasa? Porque en todo contrato hay un tiempo prácticamente de supervisión o de práctica del trabajador que está bajo observación, que por lo general es de 2 meses. Pasado los 2 meses, ya prácticamente entra en una relación permanente del trabajador. Si en esos 2 meses el trabajador no rinde según las condiciones del patrono sus obligaciones, el patrono tiene la facultad de rescindir el contrato. Todo depende del renglón presupuestario, ¿verdad? Ya me está hablando de contratos laborales con la iniciativa privada. En relación al renglón presupuestario también. Es el mismo plazo de gracia que dan para ver si el trabajador responde a sus necesidades. Porque recuérdense que los contratos laborales del Estado se rigen por la ley del servicio civil en general y los contratos de empleados particulares por el Código de Trabajo. El renglón, usted me están preguntando cosas de derecho laboral, jóvenes. El renglón 029, si existe una relación de dependencia por el tiempo que dure el servicio, sí pueden ser indemnizados los trabajadores, siempre y cuando esté regulado dentro de las normas laborales la indemnización. Licenciado, perdón, con eso de pacto colectivo de condiciones de trabajo, las organizaciones de los sindicatos, es obligación de que todo trabajador pueda ser parte de un sindicato o puede ser que no. No es obligatorio pertenecer a un sindicato. Recuérdense que todo pacto es un acuerdo de voluntad, un consentimiento de las personas para crear derechos y obligaciones. Es un derecho, pero no una obligación. No sé si a eso se refiere, compañero. Sí, licenciado, gracias por sacarme esa duda. Bueno. Y un derecho es una facultad de hacer cumplir la norma o de abstenerse de utilizar la norma jurídica, la ley. O también si uno hace uso de ese derecho de exigir a otra persona el cumplimiento de sus obligaciones. Esos sean derechos subjetivos, los derechos que surgen de las personas, que es una facultad que la ley le otorga a uno para hacer, utilizar la ley o no utilizarla, o no hacer, o exigir a tercera persona el cumplimiento de sus deberes jurídicos, el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes?
¿Preguntas, jóvenes? ¿Alguna otra duda que tengan? No, licenciado. ¿Todo está en orden? De mi parte, sí, licenciado, gracias. Sí, todo bien, gracias. licenciado. ¿Alguna duda que tengan con la relación del trabajo? Una consulta, Lic, la jurisprudencia, ¿en qué parte del libro, de su libro está que no la encuentro? No encontrar la jurisprudencia. No. Está en la página 57. Dice jurisprudencia, denominada también doctrina legal, definida como el conjunto de principios generales emanados de los fallos uniformes de los tribunales de justicia para la integración y aplicación de las normas jurídicas a casos concretos. Literal B. ¿Ya lo ubicó? Ya, Lic. Muchísimas gracias. Muy bien. Lic, buenas tardes, disculpe, en la Sí, buenas tardes, en Jeffrey. la página 57, inciso B, número 2, en material, la verdad es que yo creo que eso ya lo había explicado, pero pues ya que todos están callados, de pronto nos retroalimenta ahí. ¿Qué es el B2? ¿El precedente? No, donde dice derivadas. Fuentes formales derivadas. ¿Y qué es lo que dice ahí? Vamos a ver. Fuentes formales derivadas B2. Pues no encuentro el famoso. Ya. Usted me está hablando de lo que ya explicamos, de los elementos de la ley. Eso ya lo explicamos. El material. ¿Usted recibió clases el día lunes, joven? Sí, pero como estaba en la misma página, de pronto pensé que nos podía explicar. Ya, bueno, me lo vas a explicar vos. ¿Cuáles son los dos elementos de la ley? Ahí estás viendo en tu libro. Sí, formal y material, ¿no? Va. El elemento formal dice que determina el proceso obligado a seguir para la creación de la ley. ¿Cuál es ese proceso formal derivado para seguir a la creación de una ley? Son las etapas o instancias del proceso legislativo para la creación de una norma jurídica que al final se constituye y termina en una ley, que es lo que hace el Congreso de la República. El Congreso de la República tiene la potestad de legislar. Y al hablar de la potestad de legislar, es la potestad de crear leyes a través de normas jurídicas. Entonces, ese proceso de creación de la ley se denomina legislación. Esas etapas o instancias para crear una ley, eso constituye el elemento formal de la ley, el proceso obligado que tiene que seguir la ley para su creación y que se convierta en una norma jurídica de observancia obligatoria. El segundo elemento de la ley es el elemento material. ¿Qué es lo que determina el elemento material de la ley? Su contenido. ¿Y qué es lo que debe contener una ley? La ley debe ser en su contenido de carácter permanente, debe ser de carácter general y abstracto. ¿Qué se relaciona con el contenido material de la ley de carácter permanente? Primero, que sea una ley, una norma jurídica vigente de observancia obligatoria, que que la misma se aplique a toda una comunidad en un tiempo y en un lugar. Es decir,
que sea un derecho vigente, un derecho formalmente válido, donde la ley a través de su aplicación sea de observancia obligatoria para todos sus habitantes. Ese es el elemento permanente, su vigencia de la ley. Su carácter general. La norma jurídica a través de la ley tiene como objetivo regular la conducta individual y colectiva del ser humano en sociedad, que es impuesta y creada por el Estado. Quiere decir que la ley debe ser general porque se dirige a todos sus habitantes, a las cuales se va a aplicar en forma total. Todos los habitantes de un determinado territorio están sujetos a la ley. Por eso las normas jurídicas deben ser generales. Adicionalmente, su elemento permanente de observancia obligatoria. ¿Y cuál es el contenido material de la ley abstracto? La ley regula hechos y actos de las personas en sus relaciones individuales e interpersonales. Todos esos hechos y actos van regulados a través de los fenómenos de carácter social, económico, político, cultural, natural, hasta científico-tecnológicos. Entonces, cada ley va a ir regulando diferentes ramas o materias del derecho. Por eso existen leyes de orden civil, leyes de orden penal, leyes de orden laboral, leyes de orden tributario, leyes de orden procesal, leyes de familia, leyes prácticamente de femicidios, leyes que regulan la ley del Ministerio Público, infinidad de instituciones y leyes al medio ambiente, leyes a los ciberdelitos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es el elemento del contenido abstracto, que la ley regula diferentes hechos, actos y fenómenos. A eso se refiere. No sé si con esto ya queda satisfecho tu duda, Jeffrey. Sí, Lick, muchas gracias. Va muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Disculpe, sí, José. Como hablaba con relación al tema de la ley y los elementos, ¿verdad? En algún momento recuerdo que recibí un curso que se llama Seminario de Casos Legales, y el licenciado en aquel entonces comentaba de que había una diferencia entre, por ejemplo, cuando en una ley, ¿verdad? Dice, por ejemplo, decreto número, por darle un ejemplo, ¿verdad? 101-97, el Congreso de la República. La duda que me surge, por ejemplo, es ¿cuál es el procedimiento cuando es un acuerdo gubernativo? ¿El acuerdo gubernativo es parte de una ley o solo es algo administrativo? Es un acuerdo gubernativo, es una norma de carácter administrativa, que son las que crea el Estado y están dentro del rango de las normas individualizadas. Porque si van a un acuerdo para nombramiento de una persona, solo se va a aplicar a favor de la persona que se nombra. Por ejemplo, si el acuerdo gubernativo es de carácter para un determinado grupo social, entonces puede ser una norma individualizada que va a ir a un sector, pero no a toda la población. Cuando los acuerdos gubernativos son para toda la generalidad, estos surben de rango y van dirigidos y se norman y se van dentro del campo de lo que son el ámbito de las normas reglamentarias. Dependiendo de su campo de acción, José. Normas reglamentarias, esto sería... Son creadas por las instituciones del Estado. Gracias, licenciado. Porque los decretos son creados por ¿quiénes? Por el Congreso de la República.
En este caso, los decretos prácticamente entrarían en el procedimiento que usted mencionaba, ¿verdad? Para Del la proceso creación de la ley, legislativo, ¿verdad? que son normas ordinarias. Los acuerdos son Correcto. normas, pueden ser reglamentarias e incluso caer en el ámbito de las normas individualizadas. Gracias, licenciado. Depende de su campo de acción. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Que estaban ahora muy calladitos. ¿O es el calor que comienza ya que los tiene así? Es el calor, Lick. El calor, ¿verdad? Sí. Está un poquito fuerte, pero esperemos que venga más porque ya es el inicio del verano. Muy bien. Si no tiene más preguntas, ustedes me dirán si los podemos retirar. De mi parte, todo bien, licenciado. ¿Todo está bien? Bien. De mi ¿Alguien parte, más? todo bien, ¿Todo está licenciado. bien? Va. Entonces Todo los bien. dejo para que descansen un rato, jóvenes, y se refresquen un poco. Y a aquellos que les gusta tomar su café, Gracias, pues también licenciado. para su cafecito. Los dejo, Gracias, jóvenes. Nos vemos el licenciado. próximo día. Ah, no, con ustedes ya, perdón, nosotros tendríamos que Ya le vernos toca examen. el lunes, no, ni el miércoles, hasta la siguiente semana de la otra, no esta, porque la siguiente lo miraremos, jóvenes, en clases normales. Y hablaremos del proceso legislativo. Sí, les deseo feliz inicio de exámenes y éxitos en sus evaluaciones, jóvenes. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Para sus órdenes. Bárbara Melgar, a sus órdenes, ¿en qué le puedo servir? Bárbara. Buenas tardes, Buenas licenciado. tardes. Le comento, fíjese que yo soy de la quinta oportunidad y para serle muy sincera, estoy muy perdida. Entonces quería saber si usted me podría refrescar de un poco de lo que han visto en estas semanas, por favor. Bueno, le voy a dar una guía, Bárbara. Todas las clases virtuales están grabadas, desde el inicio de la primera clase hasta donde vamos. En lo que respecta a la primera unidad, los temas de hombre, sociedad, Estado de Derecho y origen y esencia del Estado de Derecho, concepción filosófica, idealista y materialista, están grabadas las clases virtuales en Claro Institucional, donde usted se conectó, ahí están grabadas las clases, y en WhatsApp del curso de Introducción al Derecho 1 creado por su servidor para la sección C, están grabadas también las clases. Ahí usted puede descargarlas y escucharlas y llevar su secuencia con su libro. Adicionalmente, en estos días subí unas diapositivas como material de apoyo adicional a reforzar esas clases que ya vimos para el primer examen parcial. Entonces, yo les recomiendo de que se miren los videos de las clases virtuales y usted puede comenzar desde el primer punto hasta donde termina la primera unidad. No sé si con esto le podría ayudar en ese sentido, compañera. Sí, muchas gracias. Y no sé si otra usted ya pregunta. ubicó ahí, que están las clases grabadas, Bárbara. Sí, ya las ubiqué. Muchas gracias. Ahí puede ir ¿En comenzando otra? desde la primera hasta donde estamos. Ah, ok. Y en otra consulta que tengo he visto que tienen como que grupos de trabajos. Ese grupo de Entonces, trabajo, no sé. en lo que respecta al curso de Introducción al Derecho 1, es para un laboratorio que está en la página 80, que los tienen que realizar en grupo y entregárselo a su coordinador en forma individual, sacándole fotocopia a la portada de la página 80, donde aparece la firma del libro, firmado por mi persona y el número de registro del libro. Ah, ok, está bien, muy bien. Y así Si no está, como si no está todavía incorporada, tal vez algún compañero algún grupo que no se haya complementado lo puede incorporar. sí, eso estaría muy perfecto. Muchas Bien. gracias. Ahí Josué Galeano está mandando el chat del WhatsApp del curso para que usted aquí en mensaje lo puede, está el enlace donde usted puede ubicarse también, Bárbara.
No sé si ya lo ubicó. Mensajes de llamada que están donde se hacen los mensajes de los compañeros, ahí está el enlace. Carlos David. Sí, muchas gracias. A servirle. Carlos David, Carlos Pinto. A servirle, Bárbara. Gracias, licenciado. En mi caso, para los compañeros que acaban de entrar, que algunos el día de hoy es su primera clase, con los exámenes de recomendación, leer también y hacer el laboratorio número 1. Claro. Y no tiene valor, pero para nosotros sí, porque de ahí nos va a ayudar bastante al examen de licenciado. Ajá. El valor ustedes se lo van a dar en su prueba, y van a dar, contéstelo y se van a dar cuenta que les va a ayudar bastante. También, el que no lo conteste y no lo estudie se va a arrepentir. Y que su examen dura 45 minutos, 45, de 6 a 45 y va a ser respuestas de que si se contesta mal no se puede volver a contestar, así que no, solo una vez pueden marcar porque el sistema no permite subsanar errores. Si no saben la pregunta, déjenla en blanco y regresen pues posiblemente a contestarla cuando la memoria se refresque un poquito. José Galeano, el laboratorio 1 está en de la página 45 a la 49 del libro de elementos fundamentales de la ciencia del derecho, de lo que nos está refiriendo el compañero Carlos Pinto. Buenas tardes, licenciado Leonel. Libro naranja. Carlos, a sus órdenes. Sí, gracias, licenciado, mucho gusto, pues yo también soy de primer ingreso. También estás. Pues lamentablemente también estoy muy perdido con todo lo que ustedes están hablando, sin embargo, pues esto no hace que pierda el interés, ¿verdad? Me gustaría saber exactamente en dónde puedo hacer esa prueba a la que hacía referencia el compañero, porque estoy entendiendo como si se tratara de algún enlace o de algún sistema que se debe utilizar, ¿no? Bueno. No sé si estoy equivocado. Mira, yo les expliqué ya en las clases anteriores que usted está ya conectado, estoy viendo que estás conectado ya a Claro Institucional de la sección C, porque si no te estuviera escuchando. Bueno, en este Claro Institucional ya estás ingresado. Entonces, el día 16 de marzo, en ese Claro Institucional te conectas faltando 2 minutos para las 6 de la tarde. Ahí yo voy a mandar el enlace para que ustedes entren directamente a su examen parcial. Le hacen clic con el mouse o como ustedes quieran, con el cursor, y entran directamente a su prueba y comienzan a contestarla. Muy bien, licenciado. Y pues también con lo que usted le comentaba a la otra compañera, es que las clases están grabadas. Todas están grabadas. Todas las clases. Esto sí lo puedo ver, pero lo único es que estoy bastante perdido también en dónde es que aparecen, porque yo estuve buscando dentro de la carpeta del curso, pero no me aparece ningún enlace o algo parecido. Están grabadas en Claro Institucional, se suben constantemente estas clases virtuales, y también están en el chat del curso de Introducción al Derecho 1 de la sección C, que es la que yo creé para el apoyo pedagógico de ustedes. En las dos vías puedes encontrar esta información. No sé si has intentado buscar. Pues estaba buscando en la carpeta de Classroom. Ahora sí. Pues, pero Classroom del curso de Introducción al Derecho 1 o de la sección C. Sí, correcto. Así me aparecen los mensajes que usted nos ha enviado, pues las clases. Y en efecto, ayer vi que usted mandó que publicó una nueva. Y esta sí la pude ver porque cae una notificación al correo electrónico. Sin embargo, las demás yo no las tengo porque hasta ayer me pude asignar al curso. Entonces yo no tengo acceso a esos URLs. O sea, no estaban, pero sí que raro que en el Claro siempre están todos ubicados. Sí, pues yo en este caso no las puedo ver. Yo puedo ver únicamente la que usted mandó ayer, porque justamente cayó la notificación al correo electrónico y ahí aparece el enlace para que me redireccione al video, ¿verdad? Un compañero, alguien que le pudiera hacer el favor de mandarle todas las clases virtuales al compañero Carlos del CID y tal vez a la compañera Bárbara, por favor. Sí, estaría muy agradecido con ustedes, compañeros. Dice Marisa Rodríguez, oiga Carlos y Bárbara, dice Marisa Rodríguez, si está el compañero tiene que abrir la aplicación de Claro.
Solo por el correo no se ve, dice. Tienes que abrir la aplicación. ¿Ya la abriste? Sí, en la aplicación es donde he estado viendo la... ¿Y no te aparece? Pues, no me aparece, Lick. Ahí está mandando Disculpe, Josué Galeano. licenciado. Sí, Carlos, perdón. Sí. Carlos, disculpa, ¿cuántos mensajes te aparecen del licenciado o cuál es la fecha más reciente que te aparece en Classroom a ti? Es la única, bueno, con enlace y notificación al correo electrónico ayer. Ahora tengo los mensajes desde el 23 de enero, pero no me aparece ningún hipervínculo para poder ingresar. Solo me aparecen los textos. Así como, por ejemplo, dice bienvenidos jóvenes al curso de Introducción al Derecho. Sí, tendrían que estar. Si tienes la bienvenida, y tendrías que estar todos los videos. Sí. Bueno, o probablemente se trate de algún error en la aplicación del teléfono. Voy a verificar por medio de... Claudia, que aquí te pueden ayudar los otros, Claudia. Inténtalo desde una computadora y luego en tu móvil. Tal vez así ya te aparece, porque puede hacer una configuración o actualización. Sí, También. justamente eso le iba a decir al licenciado y voy a verificarlo. Muchas gracias. Por favor, verifica, Carlos. Sí, ya les confirmo. Ana Baltasar. Perdón, solo para los compañeros que no pueden abrirlo, es que también me pasaba lo mismo al principio y yo no podía verlo, pero tienes que marcar el mensaje que está en negro como que estuvieras entrando y ahí ya te despliega todo el mensaje, pero tienes que entrar, no importa si es teléfono o computadora, yo entro desde el teléfono y entra bien, pero tienes que marcar la parte donde están las letras en negro y te abre todo el mensaje. Bueno, es otra sugerencia, Carlos. Claudia. Muchas gracias, compañera. Gracias, Lick. Claudia, te escuchamos. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos. Solo con una consulta y también para solicitarle, ¿verdad?, su apoyo. Es que fíjese que como yo tengo unos compromisos en casa, ¿verdad?, con mis hijos, disculpe, aún no puedo comprar mi libro. Entonces, en estos días voy a ir a comprarlo. Entonces tengo mucha preocupación por el laboratorio y todo, ¿verdad? Yo sí he estado entrando a sus clases, en Classroom y